pero por fin estamos aquí, tenemos algunas personas entrando, pero nosotros vamos a comenzar. Y contigo tengo varias facetas que me gustaría tocar en esta entrevista. La primera es esa dedicación a ayudar a encontrar trabajo, o sea, como un coach que ayuda a las personas a venderse a sí mismas, que es al final lo que haces cuando buscas un trabajo, un empleo. Sí te advierto que hay muchos seguidores de esta comunidad que ya su situación económica o sus motivaciones o lo que sea les ponen en otro lugar. O sea, no están buscando un contrato, sino que están buscando colaboraciones, consultorías. De hecho, la semana pasada en Barcelona, uno de los miembros premium de la comunidad, Fluency, que acaba de vender su empresa y ha tenido una carrera como CEO muy exitosa, pues él lo que le apetece es ayudar a otros emprendedores o ayudar a empresas que tengan problemas. Y a veces, pues puede ser con participaciones en el equity de las empresas o con un fee como consultor. Hay las dos variables, ¿no? Entonces, hay personas que también necesitan venderse. Creo que tu servicio también cubre ese área. La segunda de las perspectivas que quiero que hablemos hoy es sobre tus novelas de ficción y los libros que has lanzado recientemente al mercado, que son varios. Ese es el más profesional, Growing Up, maravilloso, y Balneario. Tengo muchas ganas de leer Balneario, porque además parece ser que la historia transcurre en nuestro pueblo de origen, que es el mismo que es Berín. Ya hemos hablado aquí mucho de Berín porque han pasado otros ilustres berinenses y también los orígenes de Luis están en el mismo pueblo, que es al sur de Galicia. Bien, y me queda otra de las facetas tuyas, que a mí me parece igual de interesante, es la de emprendedor. O sea, tu fase, tu época como creador de negocios, que además son negocios que a mí me siguen gustando, como te he comentado varias veces, ¿no? Pues bien, vamos a empezar por la primera. ¿Cómo ayudas a una persona, un profesional, a venderse mejor? Bueno, pues buena pregunta. Lo primero decir que esto surge por tu culpa, Sisto. Porque hace 6 años, yo creo, me invitaste a dar una charla, me dijiste, oye, estoy preparando unas charlas del Ayuntamiento de Madrid y me gustaría que hablases, ¿te acuerdas? Mira, que hablas, tú que te has cambiado mucho de trabajo, que hablases pues de la flexibilidad y de la tal. Entonces, de aquella charla tuya surgieron otras charlas y la que más me impresionó es que surgió una con presos, con expresidiarios que querían reinsertarse al trabajo, al mundo laboral. Entonces, bueno, dije, aquí hay mucha gente necesita mucha ayuda. Y la otra cosa es, yo mismo necesito ayuda y la mejor forma es plasmarlo en un libro. Entonces escribí este libro, Be Stone My Friend, encuentra un buen trabajo obteniendo tu mejor versión. Y estos 5 últimos años, desde que lo publiqué, pues con cuentagotas, pero meses de hasta 3 personas, me han ido contactando gente a través de LinkedIn o de contactos a través de amigos y me han dicho básicamente, oye, este libro lo has escrito para mí. Y eso te llena dices, bueno, ¿y qué? Entonces, necesito que me sigas ayudando. Lo he leído, pero me gustaría hablar contigo, necesitas ayudando. Entonces, a través de ese libro, pues se puso mucha gente en contacto conmigo, tanto los que querían encontrar trabajo porque estaban desempleados, como los que querían mejorar su trabajo. Y durante estos últimos 4 años, pues los he ido ayudando pues, de forma libre, por decirlo de alguna forma. Pero ya hubo, pues a principios de este año, o hacia abril, pues me planteé decir, oye, ¿y si hago de esto una metodología y ayudo de verdad mucho más a la gente? Y entonces desde abril estoy ayudando a la gente a encontrar trabajo porque esté en el paro o cambiarse de trabajo porque quiera ir a uno mejor, eh, con una metodología que he creado que tiene básicamente 6 pilares, pero que tú lo has definido muy bien, que es que todo lo que yo he aprendido del mundo de la consultoría, que he sido socio de Accenture y una serie de cursos maravillosos que me han dado, pues los estoy empleando, tanto eso como lo que he tenido que aprender, sobre 6 pilares. El primero es la mentalidad, ¿no? Yo lo asimilo todo esto a un templo griego porque me gusta mucho la arquitectura, pero en realidad llegar a una entrevista es como construir, ¿no? Como construir a la persona con 5 pilares más, ¿no? La entrevista es el tejado del templo griego
que es el objetivo, pero hay un basamento, hay una base, esas escaleritas que vemos, el estilocasto que se llama en griego, pues todo esto es la mentalidad que tiene un usuario. Y yo ahí he de decir que tengo personas que tienen una mentalidad absolutamente orientadas al trabajo, estoy ayudando a personas que están yendo al psicólogo y estoy ayudando a personas que están yendo al psiquiatra por depresión. Entonces, yo lo único que digo es que la mentalidad, y les explico, les doy una serie de conocimientos, pero yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, entonces les digo que si no van con una buena mentalidad, pues preparémonos básicamente con bueno, una serie de cosas, ya entraremos o no, pero por favor, ni soy psiquiatra ni psicólogo y si hay alguien que está deprimido le puedo ayudar, pero complementándolo a sus médicos. Entonces, luego hay cuatro grandes columnas. Lo primero es cómo tu historia, es crear tu historia, empezando por tu introducción. La introducción es una frase corta, como por ejemplo, ayudo a las personas a encontrar o a trabajo con metodología y empatía. Esa es mi frase corta. Y lo único que busco es que genera, pues cuéntame más. Entonces ya, con el cuéntame más, construimos la historia. Entonces, ese es un gran pilar. El otro gran pilar es aprender a aprender. Somos ya todos peinamos canas y necesitamos tener cierto conocimiento de cómo aprender a aprender. Entonces, eso tiene mucho que ver con la gestión de conocimiento, con la gestión de notas, todo lo que he aprendido y he ido empleando en mi vida de consultor y mi vida de escritor, porque escribir una novela no deja de ser un proyecto como otro cualquiera, donde hay que eh, investigar mucho, donde hay que relacionar conceptos y donde luego hay que contarlo. Entonces, una vez que ya sabemos cómo aprender, para mí el siguiente paso es la IA. La IA es lo que nos da a todos el barniz de estar en este mundo. Entonces, bueno, profesionalmente me sigo dedicando y de hecho sigo emprendiendo porque tengo una empresa que hace proyectos para empresas de IA. Entonces, y soy advisor en una gran consultora en temas de gestión de conocimiento para la IA. Bueno, pues eso, todo eso lo adapto al candidato. Y el último pilar es enseñarles un poco a comunicar, ¿no? Por ejemplo, y comunicar y a quién. Pues si quieres llegar a ciertos perfiles de LinkedIn, pues llega a ellos con contenido, no llegues pidiéndoles una cita. Primero comenta sus posts, luego establece una conversación y aporta valor. Y todo el tejado y todo esto es para llegar a la entrevista, para venderse tus servicios o para venderte a ti mismo para encontrar trabajo. Y eso es un poco el objetivo. Fíjate, qué bueno lo que dices. Esa estrategia de tirar en vez de empujar, o sea, pull en vez de push, ¿no? Tengo un amigo, un buen amigo en Lisboa, que es español y tiene un altísimo cargo en una gran multinacional del retail, o sea, una multinacional de gran consumo. Y gracias a que ha empezado a escribir en Substack y a estar más activo en redes sociales, está recibiendo unas ofertas de trabajo de empresas interesantísimas, que claro, se han fijado en él no porque vayan activamente a buscar su perfil o porque él haya enviado el currículum, pero esa estrategia de crear la miel, pues hace que las abejas vengan o crear la flor, hace que las abejas vengan a por el polen, ¿no? Y dinos cómo ves tu LinkedIn en esa estrategia de creación de, de ese atractivo para que los headhunters o las empresas te llamen más. Bueno, a ver, lo primero es que no soy un experto en LinkedIn, aunque he de decir pues que sigo a muchos expertos o posibles expertos en LinkedIn y luego aplico las teorías sobre mi propio perfil. Entonces, para mí LinkedIn es la mejor red profesional, entre otras cosas, por beneficio de llevo no sé cuántos años y tengo miles de contactos, con lo cual ya tengo creada una red. Y luego, la creación de contenido, hay muchas teorías, pero mi experiencia me dice que el contenido que más éxito tiene, con mucha diferencia, es el emocional. O sea, cuando nosotros queremos posicionarnos, lo primero es que somos personas. Entonces, una de las cosas que con mis clientes, con la gente que ayudo a encontrar un buen trabajo, lo primero que les digo es que tienen que ser naturales. O sea, que los rollos aprendidos o los rollos refritos en LinkedIn
Bueno, y además ahora con la IA, imagínate, te coges 7 posts, le dices redacme uno y me obligas. Eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es llegar a las emociones de las personas. Entonces, los contenidos tienen que ser eh, emocionales. Cuando digo emocionales es siempre que publiques algo que aporte algo desde el punto de vista emocional. Y por supuesto también lo puedes compaginar con contenidos mucho más técnicos bueno, no yo, lo he leído por ahí, es una teoría, ¿no? Se llama la T. Todos, si queremos triunfar en el mundo profesional hoy, tenemos que ser una especie de T. El palo vertical de la T es nuestro conocimiento, es nuestro expertise, nuestro dominio, y cuanto más profundo sea, mejor, pero necesitamos un palo horizontal de la T que es pues todo lo relacionado con ese expertise, pero desde un punto de vista más humano. ¿No? ¿Cómo se entiende esto? Pues no solo un médico es muy bueno en su especialidad, pero si además, imagínate que es psicólogo, pues mucho mejor. Imagina que además sabe de estadística, pues mejor porque entenderá a los matemáticos. Entonces, eh, la idea es que todos deberíamos ser una T y publicar en LinkedIn como una T, pero lo que más funciona es lo emocional. Entonces, estos CEOs que están publicando en LinkedIn, que los hay muchos, y cuentan de verdad los problemas que tienen, no recauchutados y estrategias, sino he invertido no sé, en una tecnología y no me funciona. Y no sé si es porque yo soy malo o no sé si es porque el momento no es adecuado o porque el integrador no ha sido bueno. Pues esto tan humano, de que no deja de ser técnico, yo creo que es lo que funciona en LinkedIn. 100% de acuerdo. De hecho, se habla mucho de la autenticidad, ¿no? De que la inteligencia artificial puede escribir por ti, puede pintar por ti, puede componer canciones por ti, puede conquistar a la persona que te gusta por ti, haciendo poemas y lo que tú quieras, pero lo que no puede hacer por ti es ser tan auténtico como eres tú. Porque eso se nota. O sea, si has vivido y estás contando lo que has vivido, tus experiencias, tus vivencias, eso la IA no lo ha tenido. Y eso la IA le resulta muy complicado Claro, a llegar ver, ahí. esto de tu historia, que es la primera columna del templo, lo que ayudo, yo les explico, les doy una especie de papers para que se lo lean y que luego los comentemos. Pero durante los últimos 100.000 años, o yo no sé cuánto tiene el humano, nos hemos entendido contando historias. Eh, entonces, sí, tenemos que contar historias. Y las historias que nos llegan son las historias personales, las historias que nos emocionan. Vale, sí, la historia del héroe, que todos conocemos muy bien, pero es una historia. Mira, un ejemplo, el otro día, hablando con un cliente, una persona que estoy ayudando, le decía, en tu historia tienes que meter algo de humanidad. Y me tienes que contar, no me cuentes las empresas en las que has trabajado o los proyectos que has hecho solo, que por supuesto esto hay que contarlo, sino cuéntame algo personal, algo en lo que tú hayas ayudado a los demás y que lo hayas notado tú, como, no como directivo, sino como persona. Y entonces, pues es que no me sale, es que no sé, tal. Digo, bueno, ¿tú has trabajado en la pandemia? Sí. Y este es un directivo una cadena de alimentación. Pues ahí tendrás mil historias. Oh, es verdad, me llamó una persona diciendo que le agradecía mucho, que él no se podía mover, pero que siempre estaban llevándole la comida a su abuelo y tal, y no sé qué. Bueno, pues estas son las historias que nos llegan, las historias que nos causan emoción, que nos hacen humanos. Mm, Y la IA esto, vamos, te ríes. Si le Sí, pides que escribe algo humano, te ríes de la sí, hostilla que sí, hace. así es. Esta semana hemos tenido algunas noticias y me temo que vamos a seguir teniéndolas. Amazon, 30.000 personas a la calle. Cisco, 20.000 personas a la calle. Y evidentemente es la primera vez en la historia de la economía que las empresas reducen el tamaño de sus equipos, crecen más y ganan más. O sea, la explicación es lógica. Es la IA la que está sustituyendo a las personas. Lo puedes ver, lo puedes ignorar, lo puedes rechazar, te puede hacer gracia o te puede disgustar, pero no va a cambiar. ¿Cómo son las personas que se acercan a ti para que les ayudes a encontrar ese trabajo? Un poco el perfil o los rasgos en común que tiene. Bueno, en realidad, desde el punto de vista de la edad, he ayudado a hijos de amigos que están empezando en la carrera profesional.
Estoy ahora mismo ayudando a personas que están en la mitad de su carrera, hace alrededor de los 40 años. Por cierto, el lunes pasado dejé de ayudar a una porque consiguió trabajo. Y eso me llena de, como diría el rey, de orgullo y satisfacción. Y luego muchos son pues jóvenes como nosotros, de nuestros 50 y tantos, pues que han tenido carreras exitosas y tienen la sensación de que salen del mercado y no saben nada. Han sabido gestionar equipos, han sabido y no saben nada. Por eso tuve que meter el módulo este de aprender a aprender, porque, oiga, porque tengamos 50 y tantos años no quiere decir que nuestro cerebro esté oxidado. O sea, nuestra mente, nuestro cerebro es plástico. Y entonces las mismas neuronas se utilizan para diferentes fragmentos de conocimiento, con lo cual podemos seguir aprendiendo como cualquier otro. Y desde el punto de vista de la energía tiene mucho que ver con el basamento, ¿no? Tiene que ver con tu mentalidad. Pues claro que no vas a correr un maratón como lo corrías si tú lo has corrido hace 20 años. Pero ya somos absolutamente saludables y tenemos energía y lo que tenemos es una mochila de experiencia mucho mayor que esos chavales que muchas veces te entrevistan y dices, pero a ver, chaval, que te Mm, queda mucho. Pero bueno, si es la vida. Entonces, mm. segmentos de edad todos. Y luego, porque mucho boca oreja del mundo de la tecnología, hay varios, del mundo del marketing, del mundo del e-commerce, del mundo de las finanzas, muy variado. Ajá. Bien, yo tengo a ChatGPT haciendo algunas funciones para las que le he programado y una de ellas es una investigación semanal de determinados contenidos, o sea, qué demanda tiene una especie, un eje vertical de contenidos dentro de ChatGPT para que me diga un poco si está creciendo, si está bajando, si hay interés, si no hay interés. Como un Google Trends aplicado a las consultas o a las búsquedas dentro de ChatGPT, ¿no? Pero podría ser que un candidato de los que tú asesoras para encontrar un trabajo podría ponerle a buscar ofertas de empleo o empresas interesantes que podrían abrir posiciones para perfiles parecidos al suyo o aquellas donde sus consejos como consultor podrían ser muy importantes. Bien, ¿tú notas en las personas a las que estás ayudando que hay un nivel de uso y conocimiento de la inteligencia artificial suficientemente alto como para que puedan sacarle rendimiento? No, o sea, la respuesta es un no taxativo. A ver, aquí yo creo que vivimos como siempre que hay una revolución, vivimos en dos, tres o no sé cuántas velocidades. Claro que hay unos early adopters que vemos en LinkedIn y que hacen automatizaciones y que trabajan con agentes. eh, para lo que tú estás comentando, que por cierto ahora con OpenAI y Atlas lo haces con un prompt sin problema ninguno, no hace falta N8N, no hace falta apenas nada para hacerlo en plan eh, persona, no empresa. Entonces, vivimos en unas velocidades. Mira, para mí lo más importante de la inteligencia artificial es, yo se lo cuento a mis clientes tanto del mundo de la tecnología como de los que ayudo a emprender. La diferencia más importante es que cuando nosotros empezamos a trabajar en los años 90, hubo dos tipos de directivos. Los que dijeron, bueno, voy a dejar de pedirle cosas a mi secretaria y que me escribía a máquina y voy a utilizar yo el ordenador con una herramienta que se llamaba horrorosa, que se llamaba Lotus 123, otra horrorosísima que se llamaba WordPerfect, pero voy a empezar yo a utilizarlo y voy a contestar a una cosa que se llaman Emilios o emails, porque lo del email llegó después. Entonces, esos directivos que hicieron ese esfuerzo son los que se quedaron. Y los que no se quedaron ni uno, porque a todos les echaron, fueron los que decían, ¿y yo para qué quiero lo de Emilio eso, el email? Por favor, Manuela, ¿me puedes por favor imprimir el email y me lo traes al despacho? Y esto es verídico, la única máquina electrónica o eléctrica que tenía un directivo, un jefe que yo tuve, era una destructora de papel. No tenía ordenador, no tenía impresora, no tenía nada, tenía una destructora de papel. Entonces, todos esos directivos desaparecieron. Entonces, a mí me llegan muchos, me llegan varios, hace poco uno,
me decía, joder, me tienes que ayudar a darle una vuelta a mi compañía porque no tengo dinero para invertir en Business Intelligence y sé que la IA me puede ayudar. Y digo, sí, por supuesto, ¿qué quieres saber y tal? Bueno, el resumen es que no es que contrates a más gente para que te haga las cosas con la IA, es que las hagas tú. Entonces, si tú como directivo piensas que no tienes tiempo, como aquel directivo de los 90 que pensaba que es mucho mejor pedirle el email ese o el Emilio a la secretaria impreso, estás fuera, quieras o no quieras. Entonces, bueno, pues yo he tenido reuniones pues me acuerdo una con 60, más de 60, da igual, pero grandísimos directivos, personas que todas ganaban más de 1 millón de euros al año, y había tres, contándoles lo que venía, y había tres perfiles. Uno me decía, con perdón, para lo que me caga el convento, me cago dentro, esto no va conmigo, total, yo me retiraré, esto será para otros. Y te lo dicen abiertamente, ¿por qué? Porque son ricos y ganan mucho dinero y piensan que no es con lo suyo. Pues oye, lo respeto. Otros que decían, joder, enséñame más, que esto me está empezando a interesar, pero no tengo ni idea. Y los otros que decían, no, no, si esto yo ya lo estoy utilizando. Bueno, pues estos son los tres perfiles. Entonces, ahora mismo estamos trabajando a tres velocidades distintas. Los de, esto no va conmigo, ya, para lo que me queda de carrera yo voy a seguir igual. Mm. Los de, ostras, no sé por dónde me da el aire, pero sé que me va a dar el aire. Y los que están aprovechándose de herramientas brutales. A mí el notebook LM este me parece realmente brutal. Lo que acaba de sacar OpenAI, Atlas, bueno, sus problemas de seguridad, o el Comet, que lo llevo utilizando 3 semanas, es brutal. Bueno, pues es que hay que estar, hay que estar. Esta es la realidad. Mm. Vemos que los países que desgraciadamente están en guerras, algunos todavía no han entendido muy bien la situación y ponen a un avión supersónico de 50 millones de dólares a luchar contra drones que cuestan 3.000 euros, ¿no? Entonces, ¿crees que este símil de las batallas de máquinas destructivas, altamente destructivas, porque el dron al final destruye igual que un misil, que un avión y que un submarino, ¿no? De hecho, seguro que hay miles de drones submarinos utilizados para la guerra, para la defensa, para el ataque, ¿no? Pero ¿crees que esto puede pasar en el mundo de la empresa? ¿Crees que personas bien entrenadas con algoritmos pueden convertirse en un competidor muy importante para determinadas compañías? Bueno, yo lo que creo, y soy un heavy user, un usuario activo de la IA, tanto yo personalmente como en proyectos en los que participo con empresas grandes, grandísimas y no tan grandes. La IA ahora es un recién nacido. No es un recién nacido. Es como si, yo se lo cuento a mucha gente, es como si a Usain Bolt, cuando tenía 11 o 12 años, que ya se empezaron a ver sus cualidades, le pones a correr y le dices, ¿de qué me estás hablando? Corres, o sea, no vas a batir, ni bates un récord, te caes, te tropiezas, o sea, tú no eres un corredor de élite. Bueno, pues para mí la IA es un corredor absolutamente de élite, ganador en lo que tú estás comentando. Dicen que el próximo trillonario saldrá no de un garaje, saldrá de su habitación con tropecientos mil agentes eh, que estén implementados. Por cierto, hace exactamente, que estamos en octubre, noviembre, ¿no? Pues 10 meses me certifiqué en una plataforma de creación de agentes, Scribe.ai. En el trimestre, el primer trimestre, creo que fueron 100 millones de agentes los que pusieron sus usuarios como yo en disposición. Bueno, pues lo miré ayer y lleva 3 millones, 3.000 millones de agentes. Entonces, esto es absolutamente exponencial. Entonces, dices, ¿y qué están haciendo esos agentes? Sustituir a todas esas personas que están despidiendo en todas estas empresas. Ujú. Entonces, es que, ante tu pregunta, y me parece un símil magnífico, ¿los drones podrán contra los aviones supersónicos? Yo, sin ninguna duda, lo veo. Pero claro, alguien tiene que orquestar esos drones, alguien tiene que orquestar esos agentes. Ahora lo que está pasando en muchas empresas, en las consultoras, es que el talento senior sí que se está teniendo en cuenta. Están dejando de meter analistas porque eso lo hace la IA. Esto puede ser un error, porque en el futuro esos seniors se van a retirar y no habrá cantera para hacerlos crecer. Pero esta es la realidad. Esta es la Ujú. realidad. Entonces yo participo en proyectos
en donde es absolutamente sorprendente las respuestas que te dan los modelos de lenguaje. Están ahora mismo, dicen que están a nivel en algunos campos y con buenos prompts, están a nivel de doctorado, no de postdoc, sino de doctorado. Y desde el punto de vista de la consultoría, que es el mundo en el que yo estoy, están a nivel de senior manager alto. Ujú. Senior manager, ya, el siguiente va a ser socio. Y Sí, va a sí. llegar, por supuesto que va a llegar. Sí, sí. No, no, yo estoy completamente convencido. Es más, creo que somos muy afortunados los que tenemos el tiempo de pensar, que ahora mismo el gran lujo es el tiempo de pensar para entender, porque la mayoría, yo no me imagino trabajando como trabajábamos, igual que tú, en el mundo de la consultoría, 10, 12 horas diarias, había muchos días, incluso fines de semana, que no tienes ni un minuto para descentrar, o sea, no descentrarte, sino dedicar el pensamiento a las cosas importantes. Entonces, Claro. la mayoría de los CEOs, de los altos directivos, no pueden entender la profundidad de lo que viene. O sea, somos muy afortunados los que tenemos tiempo para darle vueltas a la cabeza e intentar entender los símiles y las señales, ¿no? Bueno, una de estas historias memorables es que un periodista fue a entrevistar a Henry Ford, principios del siglo pasado, evidentemente, y entonces le preguntó, porque sabéis que Henry Ford duplicó los salarios para que la gente no se le fuera y tal, entonces, bueno, fue un visionario con el tema de la gestión de recursos humanos. Y le preguntó que cuál era su empleado mejor pagado. Y entonces dijo, espera, espere, que vamos a buscarle. Y entonces llegó a un despacho y había un tipo con los pies encima de la mesa, con el gorro así que se llevaba antiguamente, medio adormilado, y entonces dijo, ay, perdona, perdona, y tal, y cerrar la puerta. Y le dijo, pero ¿y este es su empleado de mejor trabajo? Si está ahí durmiendo. Y dice, no, está pensando. Lo que él piensa me hace ganar a mí millones de euros en ahorros o en ventas o en lo que sea. Bueno, pues esto viene a colación también con la frase de Einstein, ¿no? De si me dan una hora para resolver un problema, 55 minutos pensando y 5 poniéndolo en práctica. Pues hoy es absolutamente necesario porque además da igual el campo en el que estés, que necesitas profundizar mucho en esa T, necesitas profundizar y necesitas estar al día. Y no tiene que ver con la profesión. Pues yo conozco, por ejemplo, Julio Mayol, que es el catedrático de cardiología de la Complutense y bueno, está en muchos sitios, está mucho más al día que otras personas que están en el mundo de la tecnología. O no voy a decir nombre por confidencialidad, pero he conocido este año un abogado del Estado, que ríete tú de un ingeniero de inteligencia artificial. Entonces, no tiene nada que ver con la profesión, podemos aprenderlo, pero tenemos que tener esa base, esa mentalidad de querer aprender. Si no, Mm. nos arrasarán. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, y ya aquí tenemos tiempo, estamos hablando del tiempo libre, del tiempo para pensar, pues hay algunos como tú que lo utilizan para escribir novelas y historias de ficción em, que a lectores como a mí nos agrada mucho. De hecho, estoy deseando leer tu último libro. Cuéntanos sobre los dos últimos bebés que has creado y que has lanzado al mercado. Bueno, esto está muy bien. Me gusta que preguntes porque lo has dicho, porque estamos hablando del tiempo, ¿no? Que tienes o no tienes. Lo primero es que mis dos últimos libros, uno he tardado 10 años en publicarlo y el otro 5. Entonces, esto es un proyecto como otro cualquiera, escribir. Y es un proyecto en donde si te dedicas y además eres un escritor profesional, pues tardas de promedio pues 1 año y medio, 2 años. Pero si no te dedicas, pues puedes tardar como yo 10 años. Yo he estado 5 años largos, 6 años, documentándome sobre la vida de mi bisabuelo, la época de la vida de mi bisabuelo, que es del mismo pueblo que el tuyo, eh, y entonces me he estado 5 años leyéndome, por ejemplo, a ver, mi bisabuelo era un tipo muy, al menos su historia es muy curiosa, porque de una aldea al lado de Berín, de donde es el balneario de Cabriloa, pues acabó construyendo el Empire State. Entonces, claro, toda esa vida de la construcción del balneario por un indiano, Samuel García Barbón, pues me estuve informando, estuve leyendo muchos libros, la vida en el Berín de aquella época. García Barbón quería convertir Berín en el Vichy español y por eso creó el balneario, la primera central eléctrica de la zona, para iluminar las calles, un banco por el que le echaron de Berín, que le quemaron en el Alameda, bueno. Entonces todo eso yo
he tenido que leer, buscar, documentar toda la vida de una deuda que tuvo con los portugueses. Los portugueses querían invadir, portugueses monárquicos en 1910, que se instaló la República en Portugal, donde tú vives, pues quisieron restaurar la monarquía atrincherándose en la frontera con Galicia. Mi bisabuelo tenía un hotel y entonces la arruinaron porque fueron a invadir Portugal, les pillaron y no le pagaron. Entonces esa fue la causa. Pues toda aquella historia, por cierto, el capitán que estaba, bueno, el coronel que estaba, no era capitán, que estaba en el hotel de mi abuelo, pues salió en la portada del ABC. Entonces encontré la portada del ABC el día siguiente o la semana que le... Claro. Entonces, toda esa te tiene que gustar, tienes que tener pasión, tienes que tener esa base de querer documentarte. Bueno, pues yo, por ejemplo, el otro día que lo presentamos en la Casa del Libro, me preguntaba una persona, bueno, entonces, ¿y esos datos son verídicos? Y yo, mira, la construcción del Empire State, me he documentado tanto que conseguí un libro en Nueva York con los albaranes de compras de lo que compró para la construcción del Empire State. Y digo, bueno, tú estás loco. Bueno, una forma como otra cualquiera de documentarte. Y eso entra mucho en lo que les explico a la gente que estoy ayudando de la gestión del aprendizaje y el conocimiento. Tienes que tomar notas. Nuestra memoria a corto plazo, la de una persona normal, solo somos capaces de retener 4 cosas. Por eso los teléfonos, por ejemplo, los aprendemos de 3 en 3, porque 7 dígitos nos cuesta mucho, pero 3 grupos de 3 no son 4, ¿no? Es como un pulpo con 4. Entonces, todo esto, escribir, que es un proyecto, documentarte, tomar notas, reescribirlas, codificarlas, destilarlas, pues en realidad es lo mismo que para un profesional que quiera encontrar trabajo. Su vida tiene que contar su historia, tiene que contar su novela. Y bueno, a mí me ha encantado escribirla sobre el balneario y hiperdocumentarme. Y la otra, esta es balneario, que por cierto, esto es un proyecto conjunto porque no me daba la vida para acabarla y decidí buscarme a alguien que me ayudase a acabarla. Y esta es una novela que empecé después de balneario y que la publiqué también después, que es Nuestra vida. Es una novela que relata la vida de nuestra juventud desde 1981, basada en un chaval, que es el alter ego de cualquiera de nosotros, que quiere coger en Madrid, vive en Madrid, y por motivos X y motivos riñas familiares, pues se coge su Vespa y se va a Barcelona a ver el primer concierto de Bruce Springsteen. Y entonces relato un poco la vida en Madrid, la vida en la España profunda, que era otra vida distinta, y la vida en Barcelona, que era pues muchas veces la luz. Y bueno, pues eso es mis 2 últimas novelas. Una de ellas, o sea, Balneario está, es una descripción del principio del siglo pasado, el siglo XX, y Growing Up del final del siglo pasado. ¿Qué lecciones extraes tú de la historia que podrían ayudarte a mejorar tu relación o tu forma de vivir en estos tiempos? Joder, buena pregunta, ¿eh? Esto voy a tener que hacer de consultor para analizarla primero. A ver, mira, una lección muy clara, eh, es que cuando nos sentimos mal, por decirlo de alguna forma, las cosas no nos salen, no tenemos trabajo, mucha gente a la que ayudo, eh, tendríamos que fijarnos cómo mi bisabuelo, por ejemplo, en inglés, Hanover significa resaca. Y esto viene de haberme documentado, porque en los puertos había 2 tipos de gente, los marineros borrachos y los inmigrantes. Y entonces, claro, los barcos se tomaban a cierta hora y la gente iba llegando paulatinamente. Entonces, tenían que dormir en algún sitio. Bueno, pues dormían en unos almacenes que había en los puertos, donde había unos ganchos donde te colgabas de tu abrigo y dormías de pie, colgado como así. Entonces, esa era la realidad de aquella época. Entonces, ¿de qué nos quejamos nosotros? Entonces, ¿cuál es mi primer aprendizaje? Pues que en mis genes está alguien que tuvo que abandonar a su familia en una aldea gallega donde no había teléfono, no había apenas cartas, no había telégrafo, y estuvo 14 años fuera. Y cuando volvió se había muerto su mujer, el hijo se había hecho cura. Eso sí que es duro, no lo que hay ahora. Entonces, mi primer aprendizaje es que deja de quejarte, dejémonos de quejar
y disfrutemos de todo lo que tenemos. Oye, que ahora viene una revolución con la tecnología, pues la tendremos que surfear como hemos surfeado la pandemia, la guerra civil otros, la migración otros y, no sé, las guerras napoleónicas. Entonces, vivimos mucho mejor que, que el último rey Sol, que Luis Mm. XVI, cualquiera. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Entonces, ese es el aprendizaje del principio del siglo. Y aprendizaje del siglo XX, pues para mí el más humano es que iba a coger el teléfono, pero es donde está. Sin teléfono creo que éramos mucho más humanos. O sea, la absorción que tiene el aparato este es, yo creo que nos va a cambiar a las nuevas generaciones la vida. Nosotros nos acordamos de cómo se vivía sin teléfono móvil y el scroll y la búsqueda infinita y todas estas cosas y la manipulación que tienen de redes sociales. Esto es terrible porque es Incluso anterior. el tener que llamar a tu novia y que se pusiese su padre o su madre, ¿no? Lo buenísimo. Y que cogieran el otro teléfono y dijeran que cuelgues el otro, ¿te acuerdas? Bueno, en la cocina de mi casa había un cable enorme, 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 porque claro, tú cogías el cable y para que no te viesen, te ibas allí en una esquina. Bueno, y lo de, oye, ¿está Luis? ¿Quién es? Sí, 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 buenísimo. Pues Pues eso lo van a estas perder. experiencias, como decía el replicante de, de la película, se perderán como lágrimas en la lluvia, ¿no? Las Qué puertas buena de frase, Hauser. qué buena frase. Las puertas. Oye, yo no sé si alguno queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor, aprovechad, dadme un segundo que yo os estoy viendo, bueno, os estamos viendo todos, pero aprovechad que tenemos a un escritor, consultor, emprendedor y decid compartid vuestras preguntas si tenéis alguna. Bien, como no están llegando, o si está llegando alguna, me la repetís, por favor, aquí abajo, porque se me puede haber pasado. Mira, aquí ya llega la primera pregunta, Anabel. En un mercado laboral tan cambiante, ¿cómo puede la gestión del conocimiento ayudar a adaptarse y mantenerse relevante profesionalmente? Buena pregunta, Anabel. Eh, lo primero es que la respuesta a esta pregunta es absolutamente para todos los profesionales. Tengan 21 años y estén acabando su carrera, o estén estudiando, o tengan 71, 81, como estuve el otro día con una persona, y sigan trabajando. Eh, o sea, ¿cómo nos podemos adaptar a lo que viene? Yo creo, yo ni soy psicólogo ni psiquiatra, pero yo creo que es como nos hemos adaptado toda la vida, que es paso a paso. Me refiero a que no hace falta plantearse grandes cosas y es, si hay algo que se llama IA y que parece que funciona, pues tendré que meterme pasito a pasito. No voy a ser un experto en IA, pero tendré que hoy plantearme, hacerme una planificación, como hemos hecho siempre, y tendré que empezar a cacharrear, ya sea con un curso gratuito, ya sea con Coursera, que valen 40 euros, ya sea con una universidad, o ya sea acompañado de mi cuñado o de quien sepa, o si sobre todo mucho dinero, pagando un consultor. Pero tendré que dar el primer paso, y el primer paso siempre viene por la mentalidad. Y luego, cuando te metes en algo, te das cuenta de que ni la IA resuelve todos los problemas, y te das cuenta de que sin la utilización de la IA, por ejemplo, pues estás fuera del mercado porque eres un tipo que pide a tu secretaria que imprima el mail. Pues, ¿cómo gestionar eso? Pues depende de dónde estés, pero tienes que demostrar valor y hoy se demuestra haciendo, no se demuestra pidiéndole a tu secretaria, creando un departamento, no, no, utiliza tu herramienta. Mira, el otro día me decía un directivo para el que estoy haciendo un proyecto, me decía, eh, es que claro, me están pidiendo, tiene muchas tiendas, ¿no? Tiene cientos de tiendas. Y me están pidiendo los supervisores de las tiendas que les ayude porque claro, no controlan todos los indicadores, no saben qué producto, tal. Y claro, yo no puedo gastarme más dinero en Business Intelligence porque tendría que comprar, me están pidiendo que meta el MicroStrategy, ¿verdad? Me están pidiendo que meta más analistas y tal. Y le digo, oye, ¿y por qué no utilizas la IA y tal? Pues porque no sé, digo, pues hazme un ejemplo. Entonces me manda, digo, todas las ventas del mes de septiembre del 24 y todas las ventas del mes de septiembre del 25. Y dime qué quieres que le pregunte así, dime, oye, pues cuáles productos, tendencias. Bueno, el resumen.
lo meto en ChatGPT, en GPT-5, que yo lo pago, una basura. Lo meto en Gemini, que pago, una basura. Toda la respuesta es una basura. Y entonces, claro, yo tengo R, que es una herramienta que utilizo para análisis, pero digo, ostras, no le puedo decir que la IA es el futuro y que voy a utilizar una herramienta que no es de IA. Y entonces me puse a buscar. Y entonces encontré, me parece que en Israel, a unos tipos de una startup que tienen IA aplicada al Excel. El Excel era 25 megas, por eso no hacía nada el ChatGPT. Bueno, lo metí, tuve que pagar, me tuve que suscribir por la astronómica cifra de $9, me parece que fueron. Entonces me suscribí y le metí digo, a ver qué sale de aquí. Le metí los 25 megas. Se te cae la baba. ¿Por qué explico esto? Porque esto no va de hacer cursos y no, es que tengo que hacer un máster. Yo hice uno en el MIT hace unos cuantos años, que no va de esto. Lo que va es de, tú tienes un problema, ponte a buscar, pero tú, no se lo pidas a nadie. ¿Quieres automatizar algo? Automatízalo tú. Entonces, hoy las herramientas las tenemos a nuestra disposición. Aprovéchalas. Herramientas que valen miles de millones en investigación. Mira, yo a muchos directivos se lo cuento. ¿Cómo puede ser que Claude, el de Anthropic, se ha gastado miles de millones en entrenar un modelo para que programe bien? Tú pagas 30 o veintitantos euros al mes y solo el consumo en energía de los heavy users son 400 euros, $400. O sea, no están amortizando los miles de millones de inversión. Pero no es eso, es que cada usuario les cuesta más de $350. En esa carrera, ¿por qué están en eso? Porque necesitan llegar a echar a los demás en esa carrera. Entonces están invirtiendo miles de millones de dólares y poniendo entre esas herramientas de miles de millones por $20 al mes, por $9 al mes, por $30 al mes. Aprovéchalo, aprovéchalo. ¿El futuro cómo será? No sé, pero la pregunta de Anabel, adáptate hoy, aprovecha esos millones y millones, miles de millones que están poniendo para tu propio beneficio. Sí, yo creo que es las empresas que sigan pensando en invertir 500 millones de dólares en un avión supersónico, en un caza, comparado al millón de drones que puedes conseguir, eh, que van a ser 1000 veces más eficientes desde el punto de vista horrible de una guerra, pues no tiene comparación. O sea, es que vas a desaparecer. Te vas a coger tu avión y te lo vas a meter en el bolsillo, porque es que no vas a resistir. Es que no puedes mantener tu competitividad contra 1 millón de drones. Ya está, punto. No hay que darle muchas más vueltas. Eh, Luis, nos queda bastante poco tiempo, solamente un cuarto de hora para terminar la entrevista y me gustaría que no terminase sin darle un repaso a tu vida como emprendedor. Una empresa tuya que a mí me gustó especialmente, que fue Super Trooper, conseguimos juntos que el Corte Inglés, Supermercados El Corte Inglés, la apoyase e invirtiese en campañas de publicidad en un momento inicial de aquel proyecto. Y yo sigo yendo a los supermercados y sigo pensando, quizá no es el precio lo más importante, pero si esto le pudiese dar a las personas información sobre cómo de salubres son las comidas, o si se adaptan a su dieta, o si cumplen con las alergias, etcétera, esa información yo creo que sí habría mucha gente que estaría dispuesta a pagarla, ¿no? De hecho, yo pongo a ChatGPT a leer etiquetas de champús, de alimentos, para que me diga si son sanos, si no son sanos, para que me hable sobre ellos, ¿no? Y aquel Super Trooper era algo así, en una época donde no había algoritmos de inteligencia artificial, o si los había, estaban en otros ámbitos que no eran los nuestros. Cuéntanos un poco más sobre tu vida como emprendedor. A ver, lo primero es que esa aplicación que tú buscas existen varias, y se utilizan y tienen, no sé, usuarios. Entonces, existen. Eh, mi vida de emprendedor es una vida yo lo primero que explico a todo el mundo, si quieres ser emprendedor, es que dibuje, como consultor, ¿no? Dibújate unos ejes y pinta en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical tus ingresos. Entonces, más o menos, las curvas son así, ¿no? Bueno, me cambié de trabajo, a lo mejor he perdido, he ganado, pero es creciente. O sea, cuando tenía 25 años ganaba mucho menos dinero cuando tenía 45. Es creciente. Vale. Si te vas al paro,
Los ingresos hacen así, ¡buah! Y se te ponen en la lista de los 1.000 y pico euros. No, no caen al cero, pero se te ponen ahí muy bajitos. Bueno, pues si eres emprendedor, lo que haces es el cero y empiezas a gastarte tus ingresos muy por debajo del cero, para luego intentar remontar ese dinero que has invertido, ya que tenga ingresos y a ver si aquello funciona. Entonces, mi experiencia de emprendedor es que desde el punto de vista económico, eh, realmente he ganado dinero. Alguna vez sí he ganado dinero como emprendedor, pero desde el punto de vista profesional he crecido muchísimo más que trabajando de asalariado, y desde el punto de vista personal, pues he aprendido muchas cosas. He aprendido a tolerar la frustración, he aprendido a vivir con estrés, lo cuento en el libro de Be Stone, My Friend, que me hacía desmayarme. O sea, tú no puedes vivir estando hoy, perdona que me desmayo, mejor que en una entrevista de trabajo, que reconoces los síntomas y dices que me voy a desmayar. Imagínate dónde te mandan. Bueno, pues he aprendido desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista económico. Oye, sigo invirtiendo, ahora tengo una empresa, de hecho, y sigo invirtiendo. He aprendido muchas cosas. He aprendido que una empresa existe si hay cliente. Si no hay cliente, puedes tener lo que quieras, una oficina, empleados, una idea, una página web. Una empresa existe si hay clientes. Y sigo con ideas de emprendedor. Tenemos ese gusanillo. Me pasa lo que a ti. Estamos mal cableados por dentro y ese es el problema. Sí, estamos infectados por ese virus, pero yo cada vez lo domino más. Creo que no me va a volver a afectar como me afectó en el pasado. O sea, no, veo Bueno, muy difícil que yo vuelva a ir a una notaría a crear una sociedad limitada. No, bueno. no, no lo veo, la verdad. Oye, Luis, ¿dónde pueden contactarte las personas que están aquí? Bueno, primero vamos a repasar los libros, tanto Growing Up como Balneario como Be Stone, My Friend, están en Amazon, o sea, se pueden encontrar. Bueno, Eh, los libros como Be My Friend, que por cierto estoy preparando una otra edición ampliada, estos están firmados como Luis Dieguez, pero los libros como las novelas las firmo como Luis Brastrich. Y me vas a preguntar, ¿y por qué? Pues porque escribir ficción es una ficción. Y hasta yo soy una ficción escribiendo ficción. Y y ya está. y ya está. Y yo creo que tampoco hay que dar muchas explicaciones sobre los seudónimos. Es más, creo que deberíamos utilizarlos cada vez más. Creo que es una maravillosa capa de defensa contra esa obsesión de saber cada día más sobre nosotros, que si el euro digital, que si las cámaras, que si tal. Pues mira, yo me voy a hacer un seudónimo, una cuenta ficticia de email. De hecho, hay un podcast de Lunatic Coin de hace un par de semanas que es bestial lo que haría si él volviese a entrar en el mundo de las cripto, ¿no? Y cómo él se crearía un avatar anónimo que nadie Claro. supiese lo que es. Yo de todas formas, ya la edad lo que nos ayuda y lo que nos ayuda es a vivir con la incertidumbre. O sea, yo creo que cuantos más años tenemos, cuando éramos jóvenes creíamos fuertemente en algo y apostábamos y decíamos esto es la verdad absoluta y este es el método. Cuando ya tenemos cierta edad, yo vivo en la incertidumbre. Cada vez que veo algo me lo planteo y digo, joder, otro gran mantra que se me acaba de caer, ¿no? Pues para mí hay un mantra, yo sigo entre comillas, gurús del empleo, por saber qué están haciendo, entre comillas, mis competidores ayudando a la gente. Y hay un mantra que casi todo el mundo lo dice, y me fijo en la cara del que lo dice, ¿no? A ver qué edad tiene. Y es, si tú quieres encontrar un buen trabajo, tienes que ser un súper experto en algo. Lo de maestro de todo, o sea, aprendiz de todo, maestro de nada. Son frases hechas. Entonces, habrá gente que le funciona porque son con la cabeza muy estructurada y habrá otros, como tú y como yo, o al menos como yo, que somos más divergentes. ¿Y por qué somos divergentes? Porque me interesan, porque soy curioso y me interesan cosas. Entonces, yo hago muebles y los vendo. Yo escribo novelas y las vendo. Yo ayudo a la gente a encontrar trabajo y lo vendo. Soy consultor y lo vendo. Y ahora me dices, si te dedicases a una cosa serías mucho mejor y ya, pero entonces no sería yo. Ah, Entonces, pues hombre, pues entonces, estupendamente, y yo te digo, te doy la razón, pero necesito otro seudónimo más, que ah, sería el Super Luis, que sí, no lo sí, sí, soy. sí. Entonces, tú eres una persona maravillosa, que yo te conozco hace muchos años, y eres maravilloso
por cómo eres. Si quisieras ser, no sé, otro, pues entonces no serías maravilloso, serías un pobre hombre intentando ser lo que no es. Entonces, yo cuando me llega gente y me dice, no, es que yo quiero dejar mi trabajo para hacer no sé qué, que esto me ha llegado hace poco. Y le digo, mira, te voy a dar la mejor noticia de tu vida gratis. Haz las dos cosas a la vez. Claro. Sigue en tu trabajo y empieza con tu afición. Y es más, ponte otro nombre en la afición, para que seáis dos personas, aunque seas tú mismo. Y si tienes otra afición, otro nombre más. Y entonces, digo, pero ¿cuál es el problema de que sigas trabajando y que utilices ciertas horas de tu día en hacer ciertas cosas, preparando? Claro, yo les cuento, oye, en escribir Balneario he tardado 10 años y he necesitado ayuda. Bueno, si me he dicho, es que quiero escribir la novela de mi bisabuelo en 3 meses. Claro. Entonces, cada uno tenemos que ser quien somos. Y si eres divergente, pues go. Y si eres un tipo súper centrado, go. Es la mentalidad. Tu mentalidad es lo que importa. Muchísimas gracias por la entrevista y por tus consejos. Estamos, para aquellos que sois de Berín o podéis permitiros estar, quizá, no sé si lo podemos confirmar, el día 22 de diciembre, que es el día de la lotería, quizá en la Biblioteca de Berín o en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura se presentará Balneario. Ya le daremos más bombo a este evento, pero a mí me haría mucha ilusión veros, porque además con tu coautor, también somos amigos y estamos en otros grupos por otras vías distintas, casualidades de la vida, que al final acabas conectando con la gente, porque Madrid, la verdad, es muy pequeño, o era muy pequeño. No sé si ahora, estos 3 últimos años que ya no vivo allí, habrá crecido en ese aspecto, pero para mí eh, era muy pequeño y enseguida se conocía a la gente, ¿no? Oye, gracias, nos dice alguien que es, aquí pone alguien y es anónimo, con lo cual fantástico, con un seudónimo, es lo que estábamos hablando, o sea que fenomenal. Gracias a ti, gracias a vosotros por haber conectado hoy en directo la entrevista con Luis Díez. E imagino que la forma de contactarte más práctica es a través de tu LinkedIn. Gracias, Sí. Jorge, pedazo de crack, nos dice Marta, dama. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti. Bien, la subiremos en diferido en los próximos días aquí en Substack en 50 y tantos, porque además los dos estamos en esa franja de edad y con esas alegrías, y no voy a decir preocupaciones porque a mí cada día me preocupan menos las cosas. No sé si a ti también te pasa. Y, y nada, a relativizar todos todo lo que podamos para tener mayor calidad de vida. Exactamente. Pues muchas gracias. Lo primero, enhorabuena por tu 50 y tantos. Sabes que me encanta y porque estoy de verdad en eso. Muchas gracias por invitarme y, por supuesto, nos veremos en Berín. Fenomenal. Un abrazo a Gracias. todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Alfredo, muchas gracias. Ese alguien, no sé por qué aparecía alguien, es Alfredo Muñoz. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao.